¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿me Sí, escuchan y doctor, me ven bien? Sí, doctor. Sí, sí. sí, doctor. Empezamos la clase entonces. ¿Qué es lo último que han visto? Contrato Estos de obra días. pública. Vimos el contrato de obra pública. ¿Obra pública? Sí. ¿Con quién lo vieron? ¿Con el doctor Jaime Pase? Doctor con Jaime Paz. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver servicio público hoy. A ver, para identificar al servicio público, siempre intento recurrir a una gimnasia intelectual que consiste en preguntarnos a nosotros mismos si tal o cual actividad se interrumpiera, se suspendiera o dejara de prestarse, ¿qué ocurriría? Porque, a ver, ¿qué ocurriría, digo, socialmente, no? Porque, a ver, no es lo mismo una actividad de interés general que un servicio público, a partir de que, a pesar de que en ambas campea la idea del interés público, del interés general, como telón de fondo. Si yo les preguntara a ustedes qué idea tienen acerca del servicio público, ¿qué me responderían? Que es la actividad de la administración y de los particulares para la satisfacción de intereses generales. A ver, digamos que no está mal la idea, la definición, aunque les anticipo que es insuficiente. Pero digamos que es una buena aproximación. A ver, si yo hablo de interés público o de interés general, hablo en términos generales de todo aquello que alguna vez en la clase vimos como una respuesta de síntesis individual. Recordarán ustedes que nosotros definimos el interés público desde ese lugar. Cuando hablamos de interés público o de interés general, en realidad la noción correcta es interés público en sentido jurídico. El interés general es una idea un poco más laxa. Pero bueno, si uno lo entiende como sinónimo, es lo mismo. Si esto fuera así, en realidad no habría necesidad, no habría motivo, no habría razón alguna para desagregar una categoría tan singular como es la del servicio público de todo aquello que connota una idea de interés general. ¿Cuál sería la razón por la cual deberíamos entonces, dentro de las instituciones del derecho público, todas con connotaciones de respuesta al interés público, cuál sería, digo, la razón para identificar dentro de ese universo a una categoría jurídica tan especial y tan particular como es el servicio público? Es evidente que hay alguna razón que hace que haya digamos, un interés calificado en connotar la idea del servicio público. Porque no se olviden ustedes que a partir de la idea y del concepto de servicio público, vamos a ingresar al estudio de un régimen jurídico especial, que es un régimen jurídico de derecho público, que es un régimen jurídico que forma parte de todas las características de las instituciones de derecho público, pero que tiene la particularidad de que impregna cualquier situación jurídica que, digamos que en la que interviene o con la que aparece, mejor dicho.
Con lo cual la idea del servicio público parecería ser una idea un poco más precisa que la de interés general o de interés público. Ahora, cuando yo les pregunté acerca de qué entienden ustedes por servicio público, en realidad mi idea era que me respondieran cuál es la naturaleza del servicio público. Más allá de que se trate de una respuesta tan singular como la que habremos de calificar inmediatamente. Reglamentar tareas. ¿Qué cosa es el servicio público? Porque, a ver, si yo les digo a ustedes, miren, ¿qué sucedería en la sociedad si se produce un lockout de dueños de hoteles de hospedaje que cierran sus puertas todos en su totalidad? ¿Qué sucedería en la sociedad? ¿Qué acarrearía eso? ¿Qué implicaría? ¿Se podría, digamos, analogar a lo que ocurriría socialmente si se interrumpiera el abastecimiento de combustible o el suministro de energía eléctrica o el suministro de agua potable? ¿Son equivalentes esas situaciones? Pregunto, ¿son equivalentes? No. No, doctor, no. Sí, doctor, porque si falta el agua, si falta el petróleo, no tendríamos alimentos. Si falta el agua, también sería un caos. ¿Y si faltan los hoteles? No, para mí no. Bueno, eso es lo que pregunto. Eso es lo que pregunto. ¿Y cuál sería la diferencia? En realidad, en todas estas actividades que yo he enumerado, hay un interés general. Pero en algunas, el interés general es calificado. La respuesta social frente a la interrupción del servicio de hotelería es distinta a la respuesta social frente a la interrupción de la energía eléctrica. Frente a la primera hipótesis, la respuesta social sería una respuesta, digamos, de complicaciones, de descontento, en fin, de perturbación, si ustedes quieren. Pero no generaría eso una situación de caos, como sí en cambio ocurriría si se interrumpiera alguno de estos servicios públicos, alguna de estas actividades, algunos de estos servicios que yo acabo de enunciar. Lo que demuestra en primer lugar que el servicio público, antes que una declaración, antes que una fórmula, antes, de lo que se trata es de una actividad. Y en este sentido, también las actividades de interés general lo son actividades, son prestaciones que realizan el Estado, que realizan los particulares, pero que en realidad tienen un destino que no es equivalente, no son la misma cosa. Una cosa es el servicio de hospedaje y otra cosa es el servicio de suministro de agua potable o de energía eléctrica o de combustibles. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo ahora en el Reino Unido con la interrupción, digamos, accidental, por las cuestiones que fueren, del suministro de petróleo, el abastecimiento de combustible a los vehículos, a los automóviles y a los vehículos automotores? Hay un caos a punto tal que han dispuesto que los camiones de traslado, de transporte de los fluidos, lo hagan las fuerzas militares. A ese punto han llegado en Gran Bretaña. Lo cual demuestra, no hace falta ser demasiado suspicaz para darse cuenta lo que implica que una sociedad se quede sin abastecimiento de combustible. Luego, eso está connotando algo más que una razón de interés público, que también puede haberla en el servicio de hotelería. Pero ese plus, ese algo más, está revelado
en el destino de la prestación que llamamos servicio público, en la satisfacción de una necesidad de carácter general. Esta es la clave para entender el servicio público. Frente a las actividades de interés general, no hay una necesidad, hay una conveniencia, hay una situación, digamos, de interés colectivo, hay una situación de, en fin, que connota el interés de un universo indeterminado de personas, una actividad económica relevante, todo lo que se quiera. Pero no hay frente a esa actividad, frente a esa prestación, que también lo es como el servicio público, una necesidad. La necesidad de carácter general es el destino al que se orienta y al que sufraga la actividad que llamamos servicio público. Si no hay una necesidad de carácter general, no hay servicio público. Ahora, existiendo esa necesidad, la actividad que se presta en su tributo adquiere naturaleza de servicio público. Se la declare formalmente, no se la declare, se la ponga en una ley, en un decreto, en un lo que fuere, en un libro, en donde sea, eso es absolutamente secundario y no hace al concepto de servicio público. Por eso cuando se dice se va a elevar a la categoría de servicio público determinadas actividades, eso no es más que una declaración y en todo caso un intento de impregnar una actividad de las características del servicio público, que si no la tiene, no tiene esa naturaleza. Es ocioso ese esfuerzo, no tiene sentido. Mientras que aunque nada se diga, si la actividad connota un servicio público, todas las notas características del régimen jurídico del servicio público están presentes en la actividad. Y ese no es un tema menor, insisto, porque en el servicio público existe un régimen jurídico singular que impregna lo que toca. Ahora, todo lo que implica, por lo tanto, el régimen jurídico del servicio público rinde tributo a esta necesidad de carácter general, a esta razón de ser del servicio público, o mejor dicho, de la actividad que denominamos servicio público. Sí. Con lo cual, con lo que está diciendo usted, hoy Internet sería un servicio público por más de que no esté catalogado como tal. A ver, Internet, no lo sé, porque Internet no es un servicio público en sí mismo, sino tiene el contenido de las plataformas. A ver, yo le puedo decir a usted que es un servicio público la actividad bancaria. Por lo tanto, la actividad bancaria impregna de servicio público a todo el suministro de la herramienta informática que implica Internet. Para el banco, para la actividad bancaria, es un servicio público, sí, claro. Lo sería. Si la respuesta es ¿qué sucede si se interrumpe la prestación del servicio de Internet? Y la respuesta es un caos social porque hay una necesidad de que se cumpla, estamos frente a un servicio público. Con lo cual, no hay una respuesta uniforme del servicio público. Todo depende de las circunstancias del caso y de la actividad que se preste y el destino que tenga. Claro, y también esas las consecuencias que eso tenga frente a la suspensión de ese servicio bueno, público. Que justamente digamos, de eso se trata. Al tipo de consecuencias, digamos, que puede llegar a tener. Es que de eso se trata. La respuesta, la consecuencia es la respuesta a la interrupción. Yo siempre digo, hago esta gimnasia intelectual para que, digamos, desde nuestra observación lega, no hace falta ser un jurista,
podamos advertir si la interrupción de tal o cual actividad produce un caos social o no. Si produce un caos social es porque hay una necesidad a la que tributa el servicio o la actividad. Si no lo hay, es porque la actividad puede ser de interés general, pero no un servicio público. De todas maneras, el tema de Internet es un tema interesante. Días pasados, hace 2 días creo, se cayó la plataforma de WhatsApp, y en realidad caos social no hubo. Hubo una serie de dificultades importantes, porque uno naturalmente se habitúa y se hace dependiente de las plataformas y de las redes sociales, pero no hubo un caos social. No es comparable lo que pasó con la caída de la plataforma de WhatsApp con lo que podría ocurrir si se cayera durante 7, 8 o 10 horas el servicio eléctrico en el mundo. ¿Ustedes imaginan lo que sería eso? No es comparable. Con lo cual, si no es comparable, porque alguna diferencia hay. Doctor, sí. Hace 2 años pasó que se cayó, ¿se acuerda el corte de luz el domingo del Día del Padre? Fue en 2019. Sí, me acuerdo, fue un caos. Fue un verdadero caos eso. Porque nosotros teníamos pacientes internados y teníamos problemas con el bombeo de agua en el hospital. Claro. Bueno, si usted observa ese fenómeno, ese suceso... De agua por eso, si usted observa ese suceso, se va a dar cuenta, sin ninguna herramienta teórica, se va a dar cuenta lo que eso supone. Eso es una cosa gravísima, que, digamos, conspira contra la posibilidad de convivencia. No podemos vivir si no hay electricidad, si no hay agua, si no hay suministro de combustible. Lo que pasa es que algunos son básicos, en realidad, algunos servicios. Está bien, pero la calificación de básicos o no tiene que ver, en todo caso, con con la entidad del servicio, pero no tiene que ver con la definición del servicio, con la caracterización del servicio. A ver, en esto yo también quiero decirles que hay cierto valor relativo en lo que puede o no puede hacer la administración pública respecto de actividades de carácter general. Que lo identifique o que lo analogue que lo defina como servicio público es un error. Porque la definición del servicio público no parte de la voluntad estatal, sino que parte del tributo de la actividad que se preste a una necesidad de carácter general. Ahora, si una tal actividad de carácter general, que no es servicio público, lo sea o no lo sea, no importa, el Estado decide intervenir, decide reglamentarla y decide establecer los parámetros de sufragio y de satisfacción, eso puede hacerlo, porque el poder de policía reglamentario lo tiene. Con lo cual no hace falta elevar a la categoría de servicio público una actividad tal o cual para poder reglamentarla, para que el Estado pueda intervenir. De hecho, podría decirles, por ejemplo, hoy en día tal vez las empresas de medicina prepaga a esta altura, que sostienen prácticamente toda la estructura o forman parte, son una pata más, un apoyo más, toda la estructura de las prestaciones de salud en la República Argentina, puedan considerarse servicios públicos. Pero no siempre fue así, y además uno puede poner en duda esto en la medida en que no es lo mismo que no se preste el servicio de salud pública a que una empresa prepaga deje de existir. Sobre todo por lo que implica el régimen jurídico del servicio público, que ya lo vamos a ver. Ahora, lo cierto es que, sea como fuera, lo sea como servicio público o no, el Estado puede intervenir, puede reglamentar, puede establecer cuáles son los parámetros de prestaciones, puede limitar las cuotas de adhesión, puede establecer y puede fijar las prestaciones básicas del programa médico obligatorio o de lo que fuere, en la medida de la razonabilidad. Puede hacerlo sin necesidad de definirlo como servicio público. Porque el servicio público en realidad es lo que es más visto desde el usuario que del prestador. Esa es la realidad.
Por eso digo que no es necesario elevar a la categoría de servicio público actividades que no lo son para que tengan un régimen jurídico de intervención del Estado. No hace falta, el Estado puede intervenir igual. El servicio público, en cambio, es una categoría singular, muy especial. Cuando ahora veamos cuáles son las características del servicio público, se van a dar cuenta por qué digo lo que digo. Pero además de eso, quiero decirles algo muy importante, muy relevante en el régimen jurídico del servicio público, que es que el responsable subsidiario de un servicio público, una vez que éste existe como actividad, contributo a la satisfacción de una necesidad de carácter general, el responsable subsidiario siempre es el Estado. Razón por la cual cualquier servicio público que deje de prestarse, que se preste de manera irregular, ineficiente o que no rinda tributo bastante a una necesidad de carácter general, es deber del Estado intervenirlo para garantizar la regular prestación y el regular funcionamiento. Vale decir que el servicio público forma parte, en términos de mantenimiento y en términos de normal prestación y en términos de regular prestación, de los deberes estatales. Luego, si una empresa privada presta un servicio público y quiebra, el servicio público no desaparece. Mientras no desaparezca la necesidad de carácter general, el servicio público existe como actividad necesaria que, si no la prestan los particulares, es el Estado el que debe acudir en auxilio a prestarla. Por eso es que, una vez existente un servicio público, no puede dejar de prestarse por aquella idea de continuidad que forma parte de la función administrativa y por aquella idea de que el interés público no admite, digamos, una secuencia fotográfica, sino que es una película. No se puede interrumpir jamás. Luego, cualquier contingencia que afecte la normal prestación de un servicio público es responsabilidad del Estado garantizar su funcionamiento y intervenir para recomponer todos los elementos que hagan al restablecimiento de una regular prestación. Por eso digo, en el servicio público, una vez existente la necesidad de carácter general que lo define, existiendo la actividad que tributa a esa necesidad, la responsabilidad de la regular prestación del servicio es responsabilidad subsidiaria del Estado. El Estado, una vez que el servicio público existe, asume la responsabilidad por la propia fuerza de los hechos, no porque exista ninguna norma que lo establezca, sino por la propia naturaleza del servicio público, de la función estatal y de la función administrativa. El Estado asume la responsabilidad subsidiaria de mantener el regular funcionamiento del servicio público, la regular prestación. Con lo cual comprenderán ustedes que el servicio público es una noción gravitante en la construcción del derecho administrativo. A punto tal lo es que uno diría, bueno, si el origen del derecho administrativo, de la teorización de las instituciones del derecho administrativo en el derecho argentino ha sido la elaboración doctrinaria y jurisprudencial del Consejo de Estado francés y de la doctrina francesa, bueno, precisamente la sistematización del derecho administrativo en esa parte del mundo vino de la mano de los servicios públicos. Cuando las empresas de electricidad tuvieron sus primeras dificultades relevantes a principios del siglo XX con sus usuarios, pues a partir de entonces y de la construcción de respuestas adecuadas para mantener la prestación del servicio y para garantizar a los usuarios la recepción correcta de esa actividad, a partir de esas respuestas jurídicas se sistematizó originalmente el derecho administrativo y así vino a nuestra geografía. Así empezó el derecho administrativo, con el servicio público. Así que imagínense la relevancia que tiene en el desarrollo del derecho administrativo este concepto tan caro a la doctrina administrativa, mucho más que a la legislación.
Ahora bien, dicho esto y ubicados en que el servicio público es una actividad, es una prestación, no es una ley, no es una declaración formal, no es un acto administrativo, no es ni más ni menos que una actividad que nace como respuesta a una necesidad de carácter general. Eso es el servicio público. Cada vez que nos encontremos con una actividad, con esa característica, con ese destino, eso es un servicio público. Lo diga la ley, no lo diga la ley, en contra de lo que diga la ley o lo que se le ocurra al administrador. Lo que define el servicio público es el tributo a esa satisfacción de una necesidad de carácter general. Pero no se olviden que es una necesidad, que es una categoría mucho más restringida, mucho más exigente que el interés público. Digamos que el interés público es el género y la necesidad de carácter general es su especie a la hora de definir el servicio público. Esto es mucho más que una cuestión de interés público. Es una cuestión de una necesidad actual, reinante, a la que hay que darle respuesta, con todas las características y los atributos que supone el régimen jurídico inherente. ¿Cuáles son estas características? Porque de eso se trata. Cuando yo digo el servicio público impregna la institución que toca, ustedes estarán ya advirtiendo que hay una connotación muy fuerte de intervención estatal en todo el régimen jurídico del servicio público. Vean ustedes que a punto tal llega esta situación y este desarrollo, sobre todo por la cantidad enorme de servicios públicos que hoy hay y se prestan, que la categoría de usuario es una categoría singular en el derecho administrativo, que goza de un estatus, de una protección también singular, por el solo hecho de que el usuario es quien recibe en forma directa el servicio público, quien está incorporado a la prestación, a la actividad que definimos como servicio público. Ya vamos a ver de qué manera el usuario goza de esa protección especial, que no es la protección especial de cualquier ciudadano. El usuario es un ciudadano, pero no es solo un ciudadano. Ustedes son usuarios del servicio público de transporte colectivo, ¿cuándo? Cuando están en su casa sentados. Cuando lo utilizamos. Claro, no solo, bueno, sí, cuando lo utilizan, cuando suben, sacan la sube o el boleto o lo que fuere, a partir de ese momento se convierten en usuarios, hasta el momento en que se bajan del colectivo. Ese es el usuario, que además tiene una caracterización especial cuando veamos las características del contrato de concesión de servicio público, que es el contrato por el cual la administración pública encomienda a un particular la dirección de la organización y el funcionamiento de un servicio público. Eso es básicamente el objeto de una concesión de servicio público. Veremos de qué manera ese contrato produce efecto frente a terceros, porque el contrato lo firma el concesionario con el concedente, pero el concesionario para prestar un servicio hacia terceros que son los usuarios. Y a su vez esa relación jurídica tiene una compleja característica que está dada por una connotación pública y privada a partir de la necesidad de vincular al usuario con el concesionario desde una relación jurídica de derecho comercial, que es el contrato de transporte. El contrato de transporte es la vía, es el vehículo por el cual, valga la redundancia, vinculado el transportista con el transportado, ambos forman parte de un complejo jurídico que es el contrato de concesión de servicios públicos, porque el contrato de transporte solo no alcanzaría a ese efecto. Y el contrato de concesión, si incluyera una relación jurídica contractual, tampoco. Aun cuando no en todos los servicios hay relaciones jurídicas contractuales, pero en todos los servicios hay onerosos, hay contraprestaciones. Con lo cual, ustedes verán que hay cierta complejidad en ese contrato de concesión, pero que toda esa estructura en realidad
lo que connota es la idea de una relación jurídica singular, destinada a preservar las notas características del servicio público. El servicio público, además, puede ser una imposición. Cuando ustedes lean en los libros de texto, en los tratados o en donde fuere, la clasificación de los servicios públicos, van a encontrar entre ellas, se van a encontrar con la clasificación de los servicios públicos continuo, discontinuo, en fin. Van a encontrarse clasificaciones, esta que me han mencionado, de esenciales, inesenciales, pero de todas esas clasificaciones, la más relevante, porque se vincula con la naturaleza del servicio público, es precisamente el servicio público de utilización obligatoria. Porque cuando uno habla del contrato de transporte, habla de un servicio público de utilización facultativa. Ustedes pueden tomar el colectivo, irse a pie, en auto, en bicicleta, nadie los obliga. Pero sin embargo, a sacar los residuos domiciliarios 1, 2 o 3 o 4 veces por semana, o la frecuencia que establezca la ordenanza comunal del partido que le corresponda, eso no es facultativo. Es facultativo sacar o no sacar el residuo. Lo que no es facultativo es formar parte del servicio público y además de eso, pagarlo. Porque ustedes en el servicio pagan si suben al colectivo, si no, no pagan. En cambio, en la prestación de servicio público de recolección de residuos domiciliarios, pagan aunque no lo usen. Con lo cual hay servicios públicos de utilización obligatoria y servicios públicos de utilización facultativa. La diferencia no es una diferencia de servicio o de actividad. Eso es la única diferencia está dada en función de cómo se retribuye. En un caso se retribuye con un precio, en el otro caso se retribuye con una tasa. El componente impositivo, tributario de imposición en el servicio público de utilización obligatoria es, digamos, lo define como tal, pero no se puede prescindir de ese servicio. El servicio, por ejemplo, de inscripción de los títulos de propiedad en el registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio, sí, es un servicio administrativo, se retribuye con una tasa, pero es un servicio obligatorio, porque si no inscriben, el título no tiene efectos respecto a terceros. Y así les podría enumerar un sinfín de servicios públicos facultativos y obligatorios. Pero con esto lo que yo quiero decirles, ya después volveremos con el tema de la retribución de los servicios públicos, lo que quiero decirles es que el servicio público se define por lo que es una actividad, es una prestación con destino a sufragar una necesidad de carácter general. Todo eso connota un régimen jurídico especial, no solamente para el usuario, sino también para el que lo presta. El servicio público lo puede prestar el Estado, lo puede prestar los particulares, lo puede prestar cualquiera. Y el Estado puede intervenir, o mejor dicho, debe intervenir, debe hacerlo, cuando el servicio público no es prestado regularmente o en aquellas situaciones en las que su auxilio sea necesario para mantener la regular prestación de la actividad que llamamos servicio público. Y allí responsabilidad subsidiaria por la prestación del servicio. Sí. No, usted recién decía, si no entendí mal, que la categoría de servicio público era independiente de si el Estado o no lo declarara como tal. Exacto. Pero en ese caso, ¿qué nivel de posibilidad de regular o de sancionar una mala prestación? Por ejemplo, el caso de Internet, que hoy está como en boga eso, que no está declarado como servicio público, pero... Sí, está declarado, sí. Pero que se lo declare o no se lo declare, no depende. Pero, a ver, la naturaleza está declarado del como público, interés público. A ver, la naturaleza del servicio público, esto es lo que quiero decirle, no depende de lo que haga el órgano administrador. No depende de una declaración administrativa, ni legislativa, ni nada. Es inherente a la naturaleza. Lo que no es inherente a la naturaleza no se puede, modificar en función de una ley, de una norma, o de un decreto, o de un reglamento, de lo que fuere. Si por más que digamos que el mono, por ley, que el mono no es mono, si el mono es mono, es mono. Bueno, punto.
y viceversa. Con lo cual, esas declaraciones rimbombantes no sirven más que como preámbulo de una intervención de policía del Estado en actividades que sin ser servicio público, porque si lo son, esa declaración no hace falta, pero si no lo son, la administración pública puede analogar el régimen jurídico de tal o cual actividad de interés general al del servicio público. Puede hacerlo porque tiene potestades de policía para hacerlo, en la medida en que eso tribute a una razón de interés público, aunque no sea una necesidad de carácter general, y en la medida en que eso sea razonable. Bueno, lo de Internet es eso. Estamos, digamos, en una línea difusa, si es o no es servicio público. Podemos escribir una biblioteca a favor y una biblioteca en contra. Pero cuando el administrador administra, resuelve eso con un sentido práctico. Mire, si es servicio público o no es servicio público, como para mí administrador tiene un sentido y una finalidad estratégica el mantenimiento y la regular prestación del servicio de Internet, pues, o de las plataformas o de lo que fuere, pues le fijo el régimen jurídico parecido al del servicio público o igual al del servicio público, o le agrego los componentes del servicio público. Porque yo pregunto, si mañana se cayera el servicio de Internet en el mundo, ¿qué haría el Estado Nacional? ¿Qué haría el administrador? ¿Cómo lo repone? ¿Cómo garantiza el funcionamiento si no lo maneja? Tendríamos que ir a reclamarle, no sé, qué sé yo, al dueño de Facebook, al dueño de la computadora más grande del mundo. No lo sé, la verdad que yo no lo sé. Con lo cual, que esa actividad se defina como interés público es no solamente contrario a la naturaleza de las cosas, sino bastante peligroso. Sí, ¿Cómo haríamos valer esta responsabilidad subsidiaria? Lo de Profe, le hago una consulta. Espere que le quiero terminar de decir esto. Pero no es necesario que se defina esto como servicio público. No. Lo que se puede hacer, que es lo que de hecho se hace, es regular la prestación de esta actividad de interés general relevante y significativa, que está casi lindando con el servicio público, y que, vuelvo a repetirle, podríamos discutir horas si eso no es. La administración pública lo regula, interviene, es legítimo que lo haga, porque tiene poder de policía para ello, y lo trata como si fuera un servicio público. Ahora, cuando yo voy en busca del servicio público, no voy a la ley, no voy a la norma, voy a la necesidad de carácter general y me fijo en la actividad que la sufraga. A eso lo llamo servicio público. Y eso no necesita de ninguna norma, de ninguna ley, de ningún reglamento, para que tenga los atributos jurídicos de los que vamos a hablar ahora. En cambio, para la actividad de interés general es necesario que el Estado se la imponga como derivación del ejercicio de su poder de policía. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Profe, le hago una consulta. Sí. A ver. Si depende de las necesidades, entonces puede ser un servicio público y dejar de serlo por el dinamismo de las necesidades. Sí, claro. Okay. A ver, le digo, por ejemplo, ¿sería considerado un servicio público el abastecimiento de lumbre o de velas, de cebo, en la época de la colonia para la iluminación pública? Y sí, porque la iluminación pública se abastecía exclusivamente de velas. Si no había velas, no había luz. ¿Era un servicio público? Sí, claro que lo era. Porque la gente se quedaba oscura como se quedaría hoy oscura sin prender la lamparita. Ahora, después que apareció la energía eléctrica, ¿eso es un servicio público? No, eso ya no sirve más para nada. Sin embargo, sigue siendo una actividad, pero ya no tributa al sufragio de una necesidad de carácter general. Claro, no tienen régimen de servicio público. ¿Pero por qué? Porque cambió la necesidad. Nadie va a ir a comprar, o digamos, sí, va a ir a comprar, pueden comprar velas como sustituto de la energía cuando nos quedamos sin luz, o por una cuestión de ornamento, por lo que fuere. Pero eso ya no connota una necesidad de carácter general. Connota una actividad útil, puede ser de interés general, pero no un servicio público. Con lo cual, los caracteres que tuvo en la época de la colonia ya no los tiene.
Profe, una pregunta. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Entonces, lo que usted dice en este supuesto cambiaría de acuerdo también al pensamiento del color político que esté en el momento. No, justamente no. Justamente no. Y no hay una ley que declare la necesidad pública. Justamente lo que puede cambiar, porque es obvio que cuando la actividad administrativa reporta una decisión de mérito, o sea, cuando pondera el modo de sufragar el interés público, claro está que hay una decisión política. No es lo mismo decidir hacer una escuela que hacer un hospital o que construir una calle, un puente. Naturalmente que eso depende de la contingencia política. Lo que no depende de la contingencia política es el régimen jurídico ni la necesidad de carácter general. Ahora, sí puede depender de las contingencias políticas la asimilación reglamentaria que se haga de una actividad que no es servicio público al régimen de servicio público. ¿Me explico? Es decir, eso es modificable. Yo hoy incorporo como servicio público, incorporo una reglamentación parecida o igual o análoga al del servicio público para una actividad de carácter general y mañana la derogo, la modifico. Mientras que si eso fuera un servicio público, lo que yo haga o deshaga no tiene ninguna importancia, porque lo que le da sostén al régimen jurídico del servicio público no es la declaración formal de voluntad legislativa o reglamentaria, sino su propia naturaleza, que está dada por el sufragio de una necesidad existente. Profe, por eso cuando el servicio público no depende, no puede depender de la caracterización o de la contingencia política. En cambio, la intervención en actividades de interés general sí dependen de contingencias y decisiones políticas. Yo dije lo de Internet, profe, porque como estábamos en una situación de pandemia, la educación era vía virtual. Entonces sí era una necesidad, digamos, que en general. No, lo que yo creo honestamente es que lo que es un servicio es más que un servicio público, es una actividad esencial del Estado, es la actividad educativa presencial, porque por definición la actividad educativa es presencial. Precisamente lo que usted dice, lo que está poniendo énfasis es justamente la circunstancia de que hubo un universo importantísimo de alumnos de escuelas primarias y secundarias que por carecer de servicios de Internet no pudieron acceder a la educación en la época de pandemia. Si eso fuera connotado como servicio público, el Estado debe haber respondido de manera inmediata. Sin embargo, no lo hizo. Si fuera coherente la definición de las actividades que se han catalogado como servicios públicos esenciales, lo primero que debió haber hecho es esto, se debió haber hecho es esto. Si no hay un servicio público, es que no lo hay, porque es como es como querer parar las olas con la mano. Lo que es una necesidad de carácter general es la enseñanza primaria y secundaria, la educación, pero la educación por definición no es virtual. La educación por definición es presencial. El paliativo o la sustitución transitoria por un sistema virtual como es este por el cual nos estamos comunicando, no sustituye la educación. No la sustituye, simplemente es un paliativo. Y la demostración de lo que ha ocurrido es que un montón de gente se ha quedado sin posibilidad alguna. De hecho, ustedes mismos en la universidad, hay alumnos que han desertado, se han quedado fuera del sistema educativo, terciario en este caso, precisamente por déficit en las comunicaciones. Había gente, yo recuerdo el año pasado, en un cuatrimestre, una persona que estaba en un bar, escuchando la clase. Bueno, eso es una desnaturalización que no puede calificar nada, menos que Internet sea un servicio público. Pero le vuelvo a repetir, podemos discutir si lo es o no lo es. Yo mismo tengo mis dudas, como lo pueden tener ustedes o cualquiera. Uno las zanja con fundamentos. Yo me inclino por el fundamento de que no lo es.
¿Por qué? Por todo esto que les he dicho, por la responsabilidad subsidiaria, por lo que implica en términos de necesidad de carácter general, etcétera, etcétera, etcétera. Es una herramienta Internet, no es más que eso. Es una herramienta. Lo que importa como definición es la actividad a la que tributa. ¿Es un servicio público la actividad bancaria? Sí, señor. ¿Es una finalidad esencial del Estado la actividad educativa? Sí, señor. Bueno, a eso tributa Internet, pero Internet en sí mismo no es un servicio público, no es una actividad, es una herramienta para prestar 1, 2, 3, 10, 40 o 100 actividades, que en todo caso serán o no serán servicio público según tributen o no tributen al sufragio de una necesidad de carácter general. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Me escucharon? Sí, se entiende, doctor. Entiendo, doctor. La persona que me hizo la pregunta... Sí, ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna reflexión? No, simplemente que sí es como medio discutible porque tendría que haber sido en este momento para mí catalogado como tal y haberse aplicado como yo les vuelvo a repetir, público. Internet pero es bueno, una herramienta. El sistema, digamos, informático, esto es una herramienta. Esto en sí mismo no es nada, es una herramienta. Pero con ese criterio... El tenedor es comida, no, el tenedor no es comida, el tenedor es una herramienta para la comida. Bueno, pero la criterio, electricidad profesor, entonces no claro, pasaría yo pensaba lo mismo. Con la electricidad pasaría lo mismo. No escucho, la electricidad en sí misma no tiene ningún... La actividad, sí, claro, la actividad de prestación de energía eléctrica es un servicio público. Claro. Sí, pero también funciona como una herramienta, profesor. A mí me parece que... No es una herramienta. No. La energía, a punto tal que jurídicamente es una cosa, de que ya no es una herramienta. No. Profe, me pregunto también lo que sucedió el año pasado en el peor momento con el tema del suministro del alcohol. ¿No tendría que haber sido una necesidad y haberlo provisto el Estado? Que en algunos casos no había, o se iban los precios por la nube de personas que no podían comprar y no salía el Estado a satisfacer. La actividad, a ver, ¿qué pasaría? Bueno, ustedes mismos me lo están diciendo. Lo del alcohol fue una circunstancia, digamos, fortuita, una contingencia debido a la pandemia. Pero lo podemos extender al suministro de medicamentos. El suministro de medicamentos es una actividad claramente de servicio público, claramente. El abastecimiento de alimentos es un servicio público. Sí, claro que es un servicio público. Por supuesto que es un servicio público. Ahora, lo que no es un servicio público es la camioneta con la que llevan la verdura. No, ese no es. Esa es una herramienta para cumplir con el servicio público. Por eso digo, el maestro va a la escuela y presta el servicio público. Bueno, no tiene la escuela, agarra la computadora y listo. Pero no es Internet, el servicio público es la educación. Acá lo mismo. Acá el servicio público es el abastecimiento de alimentos. Es eso el servicio público. Es un servicio público, claro. Por lo tanto, en el ejemplo que ustedes me dan del alcohol, sí, claro. No solamente en época de pandemia, en cualquier momento que escaseara el alcohol, habría justificativos suficientes para que el Estado interviniera directamente para normalizar el abastecimiento de alcohol. Claro. El alcohol no hace falta solo en pandemia. En pandemia había una demanda desmesurada de alcohol, pero supongamos que no hubiera alcohol ahora. ¿Cómo hacen para operar? ¿Cómo se hace para desinfectar? ¿Cómo se hace? O que usted vaya a comprar un medicamento y diga, no hay. Y no va a haber. O el farmacéutico dice, mire, nosotros vamos a hacer un lockout, cerramos la farmacia por una semana. Y eso no es posible. O que la estación de servicio decida cerrar. Por eso les traía a colación los del Reino Unido. No ha habido un cierre de estaciones de servicio, ha habido un impedimento de acceso al combustible, ¿no? Porque no hay transporte. Bueno, de esto se trata, justamente. Cuando la paralización de esa actividad trae como respuesta una situación de caos social, hay un servicio público. Y cuando eso sucede no hace falta ninguna norma que lo diga. Ninguna norma que lo diga. El régimen jurídico es inherente a esa naturaleza. ¿Cómo se lo dice al Estado, profesor, en este caso? Porque ¿Cómo?
¿cómo instar al Estado para que brinde, o sea, satisfaga esa necesidad cuando, por ejemplo, en el caso del alcohol no hubo una intervención? Bueno, no cumplió, el Estado no cumplió. Es muy simple, no cumplió con su responsabilidad. Doctor, supongamos que mañana hubiera un desabastecimiento de garrafas. No hay transporte de garrafas. Y algo hay que hacer. Miren te vuelvo a repetir, el ejemplo de Gran Bretaña es un ejemplo elocuente. ¿Qué hizo el Estado para garantizar el abastecimiento de combustible a sus ciudadanos? Puso a manejar los camiones a los militares. Eso hizo. Esa es una medida de conjura de una situación de interrupción del servicio público, que no puede interrumpirse. Bueno, esas son las cosas que tiene que hacer el Estado. La que tenga a mano para intervenir y garantizar el normal funcionamiento del servicio. Si hay lockout de estaciones de servicio, bueno, lo irá a abrir. Si hay lockout de abastecedores de alimentos, tendrá que ocuparse de abrirlo. Si hay lockout de abastecimiento de las droguerías, tendrá que ocuparse de esa circunstancia. Es así. Para eso es el Estado. ¿Se entiende? Sí, claramente. Ahora, no lo hizo. No, sí, ya sé que no lo hizo. Está claro que no lo hizo. Debió hacerlo. Debió haberlo hecho. Doctor. Sí. Yo soy Ruiz Estela. Sí. Y yo trabajo en un hospital y mi función es técnica de esterilización. Yo me encargo de la limpieza de todos los materiales y estuve hasta ahora con los chicos de COVID porque me dedico a la parte respiratoria. Proceso los materiales de los pacientes. Lo que como técnica le digo, doctor, lo más importante que necesitamos no es el alcohol. Nosotros tenemos amonio cuaternario, que sería la lavandina, y para lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos con jabón, secarnos bien y usar barbijo. Bueno, está bien. A ver, ¿sí? Lo del alcohol era nada más que un ejemplo. Lo del alcohol era un ejemplo. Sí. Bien, porque el alcohol podría ocurrir que faltara lavandina. Bueno, sería lo mismo. En situación de pandemia falte lavandina es grave. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de carácter general urgente que resolver. Bueno, esas situaciones son las que connotan la presencia de un servicio público. ¿Por qué? Porque la actividad que se presta para sufragarla tiene esa característica. Les repito, no hace falta que es una norma que lo diga. Mientras que la actividad de alcance general, sí, esa necesita una norma en la medida en que el Estado decida intervenirla para, no sé, fijar las tarifas, fijar el modo de prestación, lo que fuere, pero eso no la cambia. Bien. No cambia su naturaleza, no hace que se convierta en un servicio público. ¿Me explico? Más allá de que esa sea la respuesta adecuada para resolver situaciones, contingencias sociales relevantes en las que tal vez esté en una zona gris entre lo que es una necesidad de carácter general y lo que no lo es. Bueno, muy bien, el modo práctico de resolverlo es este. Intervenimos, lo regulamos y sea o no sea un servicio público, lo tratamos como si lo fuera. Bueno, esa es una respuesta posible. No está mal. Bueno, pero doctor, que ahí sí dependerá de una norma. En este caso, cuando estamos frente al servicio público, no depende de ninguna norma. Ahora, tal vez esto se entienda mucho mejor cuando yo les enumere a ustedes, cuando les consigne a ustedes, cuáles son los caracteres del servicio público, del régimen jurídico. Porque el servicio público tiene esta condición, porque además reconoce un régimen jurídico singular solo para el servicio público. Que en cambio no la tienen los otros. Por ejemplo, en una cancha de fútbol, ¿se interviene el Estado? Sí, interviene. En cualquier espectáculo público interviene de manera preponderante. ¿El espectáculo público es un servicio público? No lo es. La seguridad.
¿hay derecho de admisión? Hay derecho de admisión. La entidad puede impedir que determinadas personas, por determinadas circunstancias, no entren a la cancha. Si eso fuera un servicio público, eso no sería posible. Sin embargo, eso es una actividad de una enorme relevancia social, pero no es un servicio público. No sufraga una necesidad de carácter general. Sin embargo, el Estado interviene un montón. El APREVIDE, el no sé cuánto, la AFA y qué sé yo. Estamos llenos de reglamentos para precisamente garantizar la seguridad en los estadios, para que el espectáculo sea un verdadero espectáculo y no se convierta en tragedias o en situaciones en fin, dolorosas. Para todo eso interviene el Estado. A punto tal que parecería ser que estamos frente a un servicio público. Sin embargo, no estamos frente a un servicio público. El derecho de admisión ya es un condicionamiento sine qua non. Perdón, fundamental. Sí. Disculpe, en el ejemplo que usted da del deporte, ¿no? Del fútbol. Sí. Y esa comparación de si es de interés o si es de servicio público. Quiere decir entonces que en un servicio, cuando el Estado nombra algo como servicio público, pierde o merma su capacidad de poder de policía. No, al contrario, no merma, no. ¿Y entonces por qué? A ver, su poder de policía, el poder de policía en el servicio público lo tiene naturalmente, no hace falta que lo diga una ley, claro, por decirlo de una manera. Lo tiene porque es el servicio público y porque tiene el deber de mantenerlo y porque tiene la responsabilidad subsidiaria. Las actividades que no son servicio público, pero que reglamenta como si lo fueran, bueno, las reglamenta como si lo fueran, pero no las convierte en servicio público, no son servicio público. Ahora, a los efectos prácticos tiene poca importancia. Naturalmente, la importancia que tiene, o la característica más saliente que tiene, que eso depende de una contingencia política. Quiere decir que un gobierno puede decidir intervenir en una tal actividad y reglamentarla, y otro hacer lo contrario, dejarla librada al albedrío de los interesados. En un servicio público no se puede hacer esto. Y el servicio público no depende de la definición contingente que provenga del mérito o oportunidad de un momento o de un gobierno, de lo que fuere. No, depende de una condición jurídica que está dada por la naturaleza de la prestación. Claro. ¿Me explico? Usted dice que una actividad tutelada por el Estado, por el gobierno, o por el Estado a través del gobierno, depende del gobierno, y un servicio público ya depende del Estado. Es como un escalón más en el interés. Yo diría que el servicio público es una actividad y por lo tanto se trata de una prestación que tributa a una necesidad. La necesidad es una cuestión que no se crea, digamos, no deriva de una norma, deriva de la convivencia social, es natural. En cambio, la intervención en actividades de interés general es formalidad estatal, expresa una voluntad del Estado. El servicio público no. ¿Se entiende por ahí? Sí, depende de la voluntad. En una actividad de interés general depende de la voluntad, y el otro es intrínseco de la concepción, digamos. Exactamente, tal cual. Por ejemplo, yo puedo decir, mire, a mí en el diseño político de esta administración pública me interesa la intervención del Estado en la economía. Por lo tanto, voy a hacer tal o cual cosa reglamentando actividades económicas. Bueno, muy bien, perfecto. Puede hacerlo. Mientras sea razonable, mientras no lesione principios constitucionales, puede hacerlo. Tiene poder de policía. El poder de policía de la prosperidad es suficiente para eso. Ahora, en el servicio público no puede hacer eso. La garantía de mantenimiento del servicio público es, digamos, es connatural al servicio público. No depende de su decisión. Le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera. Es un servicio público. Y si mañana se le ocurre decir no lo es más, por más que diga que no lo es. Les vuelvo a repetir. Si el Estado quiere llamar a los monos tigres, pero son monos, porque tienen pelo, porque, por lo que todos ustedes saben, bueno, son monos. Por más que los llamemos tigres, son monos. Se van a comportar como monos. No voy a poder, por una ley, modificar su comportamiento. Bueno, con el servicio público pasa lo mismo. Mientras la necesidad exista, la actividad que tributa a esa necesidad
que responde a esa necesidad, que sufraga esa necesidad, es un servicio público. Por esa sola condición, nada más. No hace falta otra cosa. Luego, no depende de ninguna contingencia, sino de una circunstancia natural, derivada de la interrelación entre las personas, de la convivencia, de la vida social, no de ninguna otra cosa. ¿Está claro? Bueno, ahora, ¿por qué es importante tener en claro esto? Porque el régimen jurídico del servicio público es un régimen singular, como les acabo de decir. El servicio público, la primer nota que aparece jurídicamente como una exigencia inherente al servicio es la obligatoriedad. El servicio público es de prestación obligatoria por aquello que, dentro del concepto de necesidad de carácter general, naturalmente está comprendido el interés público. Y todos ustedes saben que cualquier razón de interés público, cualquier cuestión de interés público, exige una respuesta continua, constante y permanente. Luego, el servicio público para el que lo presta es obligatorio. Para el que lo recibe, solamente en algunos casos, cuando el servicio es de utilización obligatoria. Pero para el que lo presta, siempre es obligatorio. No puede prescindir de él. Tiene que prestarlo. Es decir, el servicio colectivo de pasajeros no puede dejar de prestarse. Eso también justifica, o mejor dicho, explica, no justifica, sino que explica, otros caracteres del servicio público. El segundo carácter es el de la igualdad. El servicio público debe prestarse en condiciones igualitarias para todos los ciudadanos. No puede haber discriminaciones. Puede haber, sí, categorías diferentes o diferenciales de usuarios. Por ejemplo, en el servicio de energía eléctrica hay categorías de usuarios con tarifas especiales, como son los grandes usuarios o los grandes consumidores. Pero dentro de la categoría, la prestación es exactamente igual, para todos por igual. Esto implica, naturalmente, que la exigencia de igualdad no es una igualdad aritmética o matemática, es una igualdad adecuada a la naturaleza de las cosas. Se puede discriminar. En un universo determinado se puede discriminar. Lo que no se puede hacer es decir, bueno, mire, este gran consumidor A va a pagar 10 y este gran consumidor B, que también es gran consumidor igual que la A, no, este va a pagar 15. No, eso no se puede hacer, porque eso es violar el principio de igualdad. El servicio público debe ser prestado y retribuido en condiciones igualitarias para todos los usuarios o las categorías de usuarios. La genialidad también es una característica del servicio. El servicio público es típico, digamos, la respuesta, mejor dicho, del servicio público es una respuesta que atiende a un universo indeterminado de personas. Ese universo indeterminado de personas se convierte en el usuario cuando usan el servicio. El servicio público es continuo, vale decir, no puede interrumpirse. A ver, es continuo e ininterrumpido, ambas cosas. No se puede interrumpir ni se puede discontinuar. La razón de ser ustedes la conocen. La necesidad de carácter general está presente como tal y por lo tanto exige una respuesta constante, permanente y continua. Ustedes me preguntarán, sí, está bien, pero sin embargo hay servicios públicos que no están constantemente prestándose. Seguramente van a encontrar en todos los libros de texto, y ustedes mismos se lo van a preguntar, qué pasa con el servicio de bomberos, por ejemplo, que es un servicio público encima de la entidad que supone el servicio público de bomberos. A ver, ¿cuál es la condición para que se active el servicio público? Que sea necesitado. Que haya un incendio. Digamos, no están permanentemente los bomberos corriendo apagando incendios. Cuando hay un incendio se lo llama y la respuesta a ese fuego, a ese accidente, a esa circunstancia, es un servicio público. Ahora, ¿por qué decimos que aún así en estos servicios que se llaman discontinuos no se lesiona el principio jurídico de continuidad? Porque lo que exige la regla jurídica es que el servicio esté organizado, esté presto a ser prestado justamente, esté allí en condiciones de utilización inmediata.
esa, digamos, organización y puesta a disposición del servicio para cuando se lo requiera es suficiente para cumplir, en este caso, por la característica natural de esa actividad de bomberos, es suficiente, digo, para considerar sufragada la exigencia de continuidad. Algunos lo llaman continuidad relativa, ¿no? Claro, bueno, sí, pueden llamarlo continuidad relativa o impropia, o en fin, sí. Las denominaciones son diversas, pero el concepto es el mismo. Estábamos en el servicio, en el continuo, a ver, les dije, igualdad, obligatoriedad, igualdad, regularidad. La regularidad es otro de los caracteres, no les dije nada de la regularidad todavía, ¿no? La regularidad es otro de los caracteres que reconoce el servicio público como una exigencia jurídica. Cuidado que esto que yo les estoy diciendo son exigencias jurídicas, ¿eh? Y cuando digo exigencia jurídica, esto forma parte de la relación jurídica entre el usuario y el prestador. Y por lo tanto forma parte del conjunto de normas tuitivas. Hay un bloque normativo, un bloque jurídico, que en este caso son principios, a los que estoy aludiendo, que generan derechos en los usuarios, generan intereses legítimos y aunque también derechos subjetivos. Cualquier violación a estas reglas jurídicas supone una lesión al derecho de los usuarios y eso se traduce en una acción jurídica. Esa acción puede ser administrativa, aunque judicial. Ustedes saben que hoy la protección judicial llega hasta la propia Constitución. La propia Constitución establece un sistema de protección diferencial a través de el proceso constitucional del amparo para los usuarios y los consumidores. Consumidores son otra cosa. Después vamos a hablar de ello. Pero en este caso incluyen a los usuarios, y no solo a los usuarios, sino también a las organizaciones de protección de los derechos de los usuarios, que tengan por objeto social o asociacional esa finalidad. Así que vean ustedes la importancia que tiene conocer estas reglas jurídicas, porque son las que se ponen en juego cuando hay alguna circunstancia en la que algún usuario o un conjunto de usuarios se sienten lesionados. Siempre deben considerar que en general las acciones de protección de los usuarios son acciones colectivas, vale decir, son acciones que ponen en evidencia intereses legítimos. Luego el resultado es un resultado que afecta a un universo indeterminado de personas, porque lo que está en juego es una titularidad indiferenciada, no es una titularidad exclusiva, como en el derecho. Hay una afectación común y una titularidad indiferenciada, que se traduce en una respuesta jurídica colectiva, sea que la respuesta jurídica la invoque una persona, la promueva una persona, 10, 100 o 500. Siempre los efectos que va a irradiar una resolución de esas características son efectos que alcanzan universos indeterminados de personas. Por ejemplo, supongamos que el requisito de igualdad sea violado porque determinada empresa que presta un servicio público excluye, no sé, qué sé yo, a las personas que se llaman De Santis, de apellido. Entonces, yo que me llamo De Santis, promuevo una acción para revertir esa exigencia que contradice la idea de igualdad, el concepto de igualdad del servicio público, y cuando obtenga una sentencia favorable, va a ser favorable a mí, pero se va a irradiar al universo indeterminado de todas las personas que puedan ser usuarias de ese servicio público que se llamen De Santis. Con lo cual, ni sé yo siquiera a cuántas personas va a afectar mi proceso y mi decisión. Eso es una característica que connota claramente el modo singular de protección de los derechos de los usuarios. Cuando las organizaciones que protegen los derechos de los usuarios promueven acciones porque están legitimadas constitucionalmente, lo que hacen es eso,
no están promoviendo acciones por su interés o por su derecho. Están promoviendo acciones poniendo en juego intereses legítimos, situaciones de titularidad indiferenciada de las personas afectadas por el servicio tal o cual al que, digamos, al que involucra el objeto de esa asociación. Por ejemplo, hubiera una asociación de, qué sé yo, usuarios del transporte de trenes. Esa asociación tiene legitimación para obrar en nombre de todo el universo indeterminado de personas que son usuarios del servicio de trenes. Bueno, las decisiones que se adopten beneficiarán o perjudicarán a todos ellos. Estén en el juicio, no estén en el juicio, se enteren, no se enteren, les guste o no les guste. Esa es la característica más saliente del sistema de protección de los usuarios. Pero que, claro, naturalmente, todas las cuestiones de conflicto que se susciten en términos de prestaciones de servicios públicos se suscitan en función de estas exigencias de obligatoriedad, igualdad, regularidad, continuidad, generalidad y no sé si alguna otra más. Les dije. Me olvidé decirles en qué consiste la regularidad. La regularidad es una normatización de la manera en que el servicio público se presta. Esto se ve claramente con la frecuencia de los servicios públicos de transporte colectivo. La frecuencia es un modo de prestación regular, es decir, el servicio público no puede prestarse un día el colectivo pasa cada 5 minutos, el otro día cada 15, el otro día cada 20. No. Hay un reglamento que forma parte, en este caso, de la concesión, aunque no fuera de la concesión, siempre habría una exigencia de regularidad, que determina una frecuencia. Bueno, esa frecuencia es la regularidad del servicio. El servicio debe prestarse de manera regular, no de cualquier manera. Profe, y en el caso de los bomberos que dijo usted... regular. Bueno, por eso, regular, continua e ininterrumpida. Ininterrumpida, regular y continua son 3 exigencias jurídicas. En el caso de los bomberos, por eso les hablaba, la normatización está condicionada a la necesidad. La necesidad es el incendio. La respuesta al incendio debe ser inmediata. Digamos que si uno quisiera traer la frecuencia del servicio colectivo al servicio de continuidad relativa de bomberos, está dada por la respuesta inmediata a la contingencia del incendio. Esa es. Usted tiene que tener su servicio organizado, presto para poner en marcha el camión de los bomberos y salir a apagar el incendio. Cada vez que le sea requerido. El cada vez que le sea requerido es o hace al servicio de bomberos a la frecuencia del servicio de transporte colectivo. Es la misma, digamos, condición que se da de esta manera diferente por la simple razón de que la necesidad es diferente. Como ustedes ven, siempre lo que modela el servicio es la necesidad. Ahora, las exigencias jurídicas, estas de las que hemos hablado, obligatoriedad, igualdad, regularidad, continuidad, ininterrupción, son exigencias jurídicas que presiden, que connotan, que acompañan al servicio público como actividad destinada a la satisfacción de una necesidad de carácter general. Ese régimen jurídico, vale decir, cada una de esas exigencias de las que hemos hablado, impregnan cualquier relación jurídica que toque. ¿A qué se condiciona, por ejemplo, el servicio público que prestan los bancos? A estas exigencias. Ninguna de esas exigencias puede ser alterada, puede ser subalternizada, puede ser restringida por normas del Banco Central ni de cualquier entidad bancaria. El tributo de toda la reglamentación de la actividad bancaria es debido a esas exigencias, porque esas exigencias impregnan en su totalidad al servicio público. En este caso, el servicio de banco, el servicio de entidades financieras. Con cualquier otro servicio pasaría exactamente lo mismo. ¿Se entiende?
Perdón, profesor. ¿Alguna pregunta, chicos, quieren hacer? ¿Les parece? Perdón. Sí. Estaba pensando en esta exigibilidad que usted hablaba y la existencia de estos servicios y su reclamación. En el tema de, por ejemplo, el servicio de electricidad, ¿no? En las provincias. Hay muchas provincias o muchos municipios o zonas que, si bien es un servicio público, no lo prestan o lo prestan a través de condiciones como ser, no sé, no me sale ahora cómo se llaman, los prestadores provinciales, ¿no? Distribuidoras. Cooperativas. No, cooperativas, exactamente. O el servicio de agua, que también es un servicio público básico, pero no así está en todos lados, y si uno necesita agua o quiere ese bien, tiene que procurarse un pozo y demás cuestiones privadas, ¿no? ¿Y cuál es su pregunta? ¿Y cómo opera eso? Porque si el servicio público lo reconoce el Estado Nacional, ¿no? No, a ver, yo no dije que lo fuera el Estado Nacional, depende. Está bien. No, depende. Las exigencias del servicio público se reclaman frente al prestador, sea el Estado Nacional, el provincial, el municipal o quien sea. Los concesionarios de servicios públicos de transporte colectivo son privados, y a ellos se les reclama por el respeto a esas exigencias. El tema de la electricidad es un tema particular, pero que de algún modo es particular porque es un servicio segmentado. Digamos, hay un segmento de producción, de generación de energía, un segmento de transporte de energía y un segmento de distribución de energía. El transporte, la generación son las usinas hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares o lo que fuere. El transporte es una cuestión, digamos, de voltaje, y la distribución también, pues la distribución es voltaje a 220, el transporte es de alto voltaje. Pero, digamos, lo que se ha hecho con el servicio público es segmentarlo para evitar que los mismos operadores acumulen más de un segmento. El que genera no puede transportar y el que transporta no puede distribuir y viceversa. Pero a ver, detrás del servicio público de energía eléctrica hay concesiones. El servicio público de energía eléctrica se presta en la República Argentina, sin excepciones, por lo menos que yo conozca, a través de concesionarios. Hay un contrato de concesión de servicio público por el cual, ustedes sabrán, se conocen las empresas de Edesur, Edenor, en La Plata Edelap. Son empresas concesionarias. El Estado encomienda a particulares, en este caso empresas, sociedades anónimas, la dirección de la organización y el funcionamiento del servicio, y les transfiere la atribución de percibir el precio con el cual se retribuye el servicio, del cual vamos a hablar ahora. Ahora en un ratito vamos a hablar del precio. El precio del servicio público es lo que cobran las empresas concesionarias. Ahora, visto desde la concesionaria, la prestación del servicio público es un negocio. Para ellos es un negocio. Con lo cual, si no es rentable, nadie va a asumir la actitud heroica de prestar un servicio público a pérdida o a paripasu. Esta es la razón por la cual en las pequeñas comunidades ustedes no van a ver grandes distribuidoras. No van a ver ni Edesur, ni Edenor, ni a ninguna que no forme parte en la realidad del interior del país del sector de la economía social que se denomina cooperativa. La privatización del servicio de energía eléctrica en todos sus niveles y en toda su extensión está dada naturalmente por una decisión política. Es evidente, además, que quien prestaría el servicio público en las pequeñas comunidades del interior si no fueran los propios
interesados. Digamos que todo el aporte privado de la economía capitalista ortodoxa o de la economía social, que son las cooperativas, todo ese esfuerzo contribuye a que el Estado pueda prestar servicios que de todo modo debería prestar y para los cuales no tendría capacidad operativa. Las cooperativas naturalmente hacen un enorme esfuerzo, porque las cooperativas del interior que prestan el servicio son tan concesionarias como Edesur o Edenor, son concesionarias del servicio de energía eléctrica. En algunos casos son concesionarias de las comunas y en otros casos de las provincias, pero son concesionarios. Son aquellos a los que se le ha delegado, se le ha encomendado, no delegado, la dirección de la organización y el funcionamiento del servicio. Pero están constituidas por los propios usuarios. Son los propios usuarios los que constituyen la cooperativa, porque de otro modo no habría posibilidad ninguna de que nadie prestara un servicio público de esas características, que a uno le parece que es precario, pero que es la única manera, por lo menos en la situación actual de la República Argentina. Esas cooperativas no están destinadas a obtener lucro, o mejor dicho, a obtener renta o dividendos, para ser más preciso. Lucro podrían obtener, renta podrían obtener, pero no podrían tener dividendos porque la cooperativa no es una figura jurídica asociacional o societaria que distribuya dividendos. Pero bueno, la realidad indica que esto, lejos de tener esa posibilidad, lo que tienen son pérdidas. Pero porque la constituyen los cooperativistas son los propios usuarios que se asocian a la cooperativa para recibir el servicio. Esto es lo que explica la situación que se da en el interior de la República Argentina. Usted la ve como una situación precaria, sí, lo es, ciertamente. Pero hoy por hoy, conforme la estructura económica del país, no hay otra manera de prestación de servicios que no sea o estatal en esos lugares o a través de cooperativas. Ahora, el régimen jurídico es exactamente el mismo. Exactamente las mismas características, exactamente la misma definición, exactamente todo. Con lo cual, por más esfuerzo que hagan las empresas las grandes empresas concesionarias de electricidad como Edesur y Edenor, de poner en sus facturas clientes en lugar de usuario, por más esfuerzo que hagan, eso no dice nada. Dice mucho cuál es la concepción de la empresa respecto del usuario, pero no dice nada respecto del régimen jurídico. El régimen jurídico, aun cuando las empresas concesionarias de servicios los quieran llamar a los usuarios clientes, aún así siguen siendo usuarios, porque es la definición jurídica del servicio y la condición del que recibe la prestación lo que define la nominación jurídica y la condición jurídica. Cliente es una persona que puede estar o no estar. Usuario es una persona a la que se le debe la respuesta con todas las características que yo acabo de enunciar respecto al servicio público. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Ustedes fíjense que en las boletas de electricidad, y creo que las de gas también, dice cliente número tal. Ahí debería decir usuario. A uno le puede parecer unanimidad esto, pero ustedes que saben la diferencia entre cliente y usuario, no es unanimidad. Usuario significa un ciudadano que está incorporado a un servicio público y que goza de un régimen jurídico de protección especial, connotado por estas exigencias jurídicas de generalidad, igualdad, continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es muy importante comprender esto porque se comprende entonces que la condición de usuario es una categoría jurídica distinta. No es un mero ciudadano que aspira a tener... No. Es una persona que está incorporada a un servicio y que como tal goza de derechos singulares, mientras sea usuario. Bueno, me quedaría en estos 10 o 15 minutos que nos quedan de clase, además de responder a sus preguntas. Yo les he intentado dar un pantallazo y un panel de servicio público para que tengan presente cómo es el régimen jurídico, cuáles son las condiciones especiales y de qué se trata el servicio público. Ahora, la definición de el servicio público explica por qué hay servicios públicos
que tienen categorías también diferenciales. A ver, antes de hablar de la retribución del servicio público, yo les quiero decir que a propósito de esta definición del servicio público, se puede entender por qué hay servicios públicos propios y servicios públicos impropios. Nosotros hemos mencionado indiscriminadamente unos y otros. Todos están comprendidos por el común denominador de importar, de connotar una actividad destinada a sufragar una necesidad de carácter general. Ahora, hay servicios públicos que son asumidos como tal y son concedidos o los presta directamente el Estado o los concede a terceros. Esos servicios públicos que están reglamentados por el Estado a favor de un concesionario o prestados directamente por el Estado, se los llama servicios públicos propios. Porque lo que connotan es justamente una prestación adecuada y arreglada a un marco regulatorio que en el caso de los concesionarios integra el contrato de concesión. Es el Estado el que encomienda la dirección y la organización del servicio a un particular. O es el Estado el que se reserva la prestación directa del servicio. ¿Cómo en dijo? ambos casos. Profe. ¿Cómo? ¿Cómo dijo que se llamaba este tipo? Se llaman servicios públicos propios. Ahí está, gracias. ¿Propios por qué? Porque los presta o el Estado o un concesionario que lo recibe como una encomienda de organización y funcionamiento. El que organiza el servicio es el particular concesionario, pero lo recibe del Estado. El Estado se lo concede a través de un contrato, de una figura jurídica que se llama concesión de servicio público. Concesión de servicio público, prestación directa del Estado, connotan servicio público propio. Ahora, si yo he dicho, con énfasis, y lo he reiterado y lo he repetido, que el servicio público se define como una actividad, como una prestación con destino en el sufragio de una necesidad de carácter general, también debo admitir que hay actividades que fuera de esa categoría de servicios públicos también connoten la misma idea, o sea, se trata de servicios públicos. A esos servicios públicos se los llama servicios públicos impropios. ¿Cuáles son, luego, los servicios públicos impropios? Aquellos que el Estado deja librados, por favor recuérdenlo esto, deja librados a la iniciativa particular. En los propios los presta o encomienda a la organización y su prestación a terceros. En los impropios deja librado a la iniciativa particular privada la prestación del servicio público. Sin embargo, esa suerte, digamos, si ustedes quieren, de declinación del Estado, dejar librado al albedrío, a la iniciativa particular, la prestación y la organización del servicio, implica ni más ni menos que hay ciertas actividades en las que el Estado no interviene de manera directa, que no obstante esa circunstancia son un servicio público y están impregnados por el régimen jurídico del servicio público. Nosotros hemos mencionado varias hoy en esta clase. Hemos mencionado la farmacia, quienes están habilitados para ejercer la farmacia, los bioquímicos y farmacéuticos. ¿Quién les dice que tienen que vender medicamentos? Nadie. Es su propia iniciativa que los lleva a ser farmacéuticos y a poner una farmacia. El hecho de que estén colegiados en la provincia de Buenos Aires o en otras jurisdicciones no cambia, no modifica esa circunstancia, porque la colegiación solo hace a una cuestión vinculada al poder de policía de la matrícula, no del servicio que se presta. Regula la actividad profesional como farmacéutico,
no la actividad de la matrícula, no la actividad de servicio público que le interesa al usuario, al tercero. Naturalmente que hay vasos comunicantes, porque en el buen ejercicio de la profesión estará el buen ejercicio de la farmacia, obviamente. De eso también interviene como en cualquier otra profesión. Pero no tiene que ver con el servicio público. El servicio público queda librado a la iniciativa particular de aquel que quiere ser farmacéutico. En el caso de las estaciones de servicio es exactamente lo mismo, y acá no hay ni colegio profesional ni nada. Hay empresarios que deciden poner sus estaciones de servicio y prestar el servicio. Lo mismo ocurre con el abastecimiento de gas envasado, o lo mismo ocurre con los taxis. O los Uber, sí. Profe, que está mucho de moda ahora. Podría, el Uber es claramente, el taxi es el taxi casi les diría que es una actividad, no es un servicio público el taxi. ¿Qué pasaría si mañana no hay taxis? ¿Pasaría lo mismo que podría pasar si no hubiera colectivos? No. Hay diferencias sustanciales. En un caso el caos está presente y en el otro podría llegar a haber una situación, digamos, indirecta de colapso. Pero no hay una necesidad de carácter general a la que tribute el servicio taxi. Perdón, es un transporte público. No habría un servicio público, pero sí habría una actividad de interés general claramente connotada por la intervención del Estado. Porque lo reglamenta la tarifa, reglamenta la bajada y la subida de bandera, reglamenta la frecuencia, reglamenta el horario en el que funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, sin ningún parecido al transporte colectivo, porque tampoco es un transporte colectivo, es un transporte individual, así que no lo veo como servicio público. Sí es un servicio público el supermercado. Si mañana hubiera un lockout de supermercados y de negocios de abastecimiento de alimentos, sería no sé, ni hablar de lo que significaría eso. Eso es claramente un servicio público impropio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el servicio público propio e impropio? En términos de régimen jurídico, ninguna. En términos de intervención del Estado, ninguna. En términos de protección, ninguna. En términos de responsabilidad subsidiaria del Estado, ninguna. La única diferencia es que el Estado deja librado a la iniciativa particular la actividad de prestación del servicio, nada más. Ahora, si mañana hubiera, por una circunstancia, no sé, fortuita, en fin, hipotética, hubiera escasez de farmacias, no hubiera farmacias, bueno, el Estado debería recurrir a resolver esa situación habilitando el expendio de medicamentos. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad subsidiaria suya. Del mismo modo que si un concesionario de un servicio público de transporte quiebra, desaparece, el servicio público de transporte lo tiene que prestar el Estado. Con una serie de condiciones, características, en fin, con el rescate de unidades, todas las condiciones que son propias de los modos de resolución del contrato de concesión de servicios públicos, que ya lo verán en su momento. Pero lo cierto es que el Estado debe hacerlo. ¿Se trata del servicio público propio o se trata del servicio público impropio? ¿Está claro esto? ¿Puede, profesor, que haya otros estados que usen mucho esta modalidad? ¿Cuál modalidad? De dejar librado el servicio público a los particulares. Sí, claro. Sí. ¿Qué sería mejor, profe, en nuestra visión? ¿Cómo? ¿Qué sería mejor en nuestra visión? ¿Que es mejor que el Estado intervenga, profesor? ¿O que deje librado a los particulares? A ver, el Estado interviene en los propios o en los impropios. El Estado interviene siempre. Con lo cual, el planteo no sería si conviene o no conviene que el Estado intervenga. El Estado interviene siempre. Claro. Lo que cabría preguntarse es de si lo que es conveniente o no es conveniente es privatizar más o menos la actividad del servicio público. Eso sí depende de una estrategia política. Naturalmente. Un Estado con una economía planificada va a tener seguramente más servicios públicos propios que impropios.
un Estado con una economía liberal va a tener menos servicios públicos propios y más impropios. Eso es contingente. Pero en realidad, desde el punto de vista jurídico, eso no tiene importancia. Tiene importancia desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista jurídico. Claro, pero las visiones son distintas. Una modalidad u otra modalidad, el régimen jurídico es siempre el mismo. ¿Me explico? Claro, a lo que a nosotros nos interesa es esto. Ahora, cuando se producen procesos de privatización, sí hay cuestiones jurídicas relevantes. Pero eso es otra historia. La historia del país de los años 90 con la privatización de empresas de servicios públicos es una historia ominosa desde el punto de vista jurídico, porque el Estado privatizó de una manera innecesaria y de un modo que jurídicamente no existe parangón, porque cuando privatizó los servicios públicos de telefonía y privatizó los servicios públicos de transporte colectivo aéreo, lo que hizo fue enajenar el patrimonio público. Eran empresas públicas que existían con esfuerzo y capital público que pasaron a manos privadas. Una cosa es conceder el servicio público y otra cosa es vender el patrimonio público. Son dos cosas muy distintas. La concesión es una figura de privatización del servicio público que se vincula con la privatización y con la responsabilidad subsidiaria del Estado que queda incólume. Cuando usted vende el patrimonio público, la situación es jurídicamente, reprochable y censurable, porque hay un componente sustancial que es justamente el de la responsabilidad subsidiaria, que si usted enajenó el patrimonio público, ¿cómo hace después para rescatarlo? Y no estoy hablando de situaciones anómalas ni situaciones, delictivas. Estoy hablando de situaciones hipotéticas que en la República Argentina no fueron tan hipotéticas, sino que fueron reales. Si yo concedo el servicio público de transporte aéreo y lo que concedo son las rutas aéreas, el que organiza el servicio, el concesionario, es el que se tiene que hacer cargo del patrimonio y de poner el patrimonio, su patrimonio, al servicio del cumplimiento y el sufragio de esas rutas aéreas. Ahora, si yo a este señor que se hace cargo de las rutas aéreas, además le doy mi patrimonio, le estoy diciendo que no ponga nada. Y además tengo que responder. ¿Cómo? Y además de haber enajenado, tengo que responder. Pero no solo es claro, porque si este señor a quien le vendí el patrimonio público decide el día de mañana lícitamente disolver la sociedad que es la titular de la concesión e irse, no hay modo jurídico de impedirlo eso. El modo jurídico de respuesta a esa situación frente al servicio público que el Estado reasuma la prestación del servicio. Ahora, si la sociedad se disolvió y se liquidó y se vendió su patrimonio, ¿con qué lo hace? Con nada. ¿Con qué viene a prestar la ruta? Por eso, la figura de la concesión tiene un desenlace jurídicamente posible en el rescate, que si una situación de esas acontece, el Estado puede incluso tomar los bienes del concesionario y continuar prestando el servicio público hasta que resuelva en definitiva esa situación. Pero si usted vendió y enajenó el patrimonio público terminó licuado en una liquidación, en una quiebra de una sociedad, lo que tiene que hacer es a comprar aviones. Por eso digo, esa situación particular de privatización fue, desde el punto de vista jurídico, impresentable, una cosa patética. Pero eso, fue una circunstancia contingente que más allá de todas las derivaciones y las implicancias políticas y económicas, es una situación que está por encima, fuera de toda esta consideración jurídica que estamos haciendo del servicio público. El servicio público se puede privatizar, sí, a través de la figura de la concesión. Punto. Nunca hay que olvidarse que el Estado es responsable subsidiario y por lo tanto tiene que garantizarse que frente a cualquier desenlace crítico de una concesión tiene que salir a hacerse cargo del servicio. Con lo cual, si lo viene lo pone otro, es una historia. Ahora, si lo viene lo pone el Estado, la historia cambia. ¿Me explico?
Bueno, pero esto digamos que es un comentario aparte que nos llevaría probablemente una charla o una discusión de varias horas. Yo quiero hacer la presentación del tema, nada más, así muy a grandes rasgos, pero que no tiene nada que ver con la diferencia entre servicios públicos propios e impropios. Los servicios públicos impropio es el modo de decidir la prestación, si la iniciativa particular se va a hacer cargo o si lo va a hacer el Estado a través de la figura de la concesión o en forma directa. Nos quedaría simplemente por ver algo que yo ya brevemente les enuncié, que es la retribución del servicio. Ustedes van a encontrar en cualquier libro cuáles son las condiciones de retribución. Básicamente hay una condición que es la proporcionalidad. La proporcionalidad es una exigencia jurídica que tiene que ver con precisamente lo adecuado de la retribución de la contraprestación por el servicio público que se recibe de la entidad del servicio. Es decir, tiene que haber una proporción entre lo que se paga y lo que se recibe. Cuando esa proporción, cuando ese equilibrio se rompe, se lesiona el derecho del usuario. O eventualmente, si el Estado interviene en la tarifa del servicio público y rompe el equilibrio económico-financiero del concesionario, también tiene consecuencias jurídicas. Luego, la condición es que la tarifa sea, que la contraprestación por el servicio público sea razonable, proporcional. Hay servicios públicos gratuitos, hay servicios públicos onerosos, hay servicios públicos lucrativos. Todo eso lo ven en los libros de texto. Lo único que yo quiero decirles es que no pierdan de vista que los servicios públicos de utilización obligatoria o de utilización facultativa connotan un modo de retribución que en un caso es tributario y en el otro es contractual. Cuando el servicio público es de utilización facultativa, como el colectivo, la retribución que paga el usuario se llama precio. Cuando la utilización del servicio público es impuesta, es obligatoria, como los ejemplos que les di, la retribución que paga el usuario no es contractual, obviamente, porque está obligado a usar el servicio. Es reglamentaria y, por lo tanto, se llama tasa. La tasa tiene un componente, por lo tanto, tributario, de imposición. Tasa y precio conforman la tarifa, porque tanto el precio como la tasa la aprueba la autoridad concedente, vale decir, el Estado. El Estado es el que regula el precio del servicio público, sea propiamente precio o sea una tasa. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? No, ninguna por este lado, se entendió perfecto, profe. ¿Entendieron bien todo? Una consulta, profe. Dijo que tasa y precio forman parte de lo que es la tarifa. Entonces, claro, la tarifa, bueno. ¿Por qué decimos que es tarifa también el precio? Porque no es un precio libremente pactado, es un precio determinado y aprobado por la autoridad de aplicación, vale decir, por el Estado, que es la autoridad concedente. La tarifa de un colectivo, de un boleto de colectivo, de un trayecto, de un tramo, la fija el Estado. Que tenga componente de precio, o mejor dicho, que se llame precio, simplemente es a los efectos de significar que el uso del servicio público es un uso facultativo. Para el usuario, si quiere usar el servicio lo usa y si no lo quiere usar no lo usa. Si lo usa paga un precio, porque hay un acuerdo de voluntades que se expresa en el contrato de transporte. Ahora, ese acuerdo de voluntades no es libre, no le fija el precio que quiere. No. Hay un precio autorizado. Esa es la tarifa, que en este caso, como el servicio es facultativo, es precio. Si el servicio, en ese mismo caso, fuera obligatorio, estaríamos hablando de un tributo, de una tasa. Tasa y precio, en realidad, derivan son las especies de un género que es la tarifa. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos el jueves próximo, si Dios quiere. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias, igual para ustedes. Gracias, profesor, hasta luego. Hasta luego.
noches, doctor. Gracias por